Varios sucesos están convulsionando la realidad política ecuatoriana. El aumento del combustible genera cada vez más descontento social, Noboa responde con medidas restrictivas de las libertades y mientras es cuestionado por la creciente inseguridad, prepara un referéndum para noviembre que incluye temas sensibles como si llamar a asamblea constituyente o si habilitar o no bases militares estadounidenses. ¿Debemos entender estos temas como parte de un mismo entramado? ¿Qué tipo de liderazgo está ejerciendo Noboa? ¿Cómo está jugando Ecuador en la geopolítica mundial y regional? Lo conversamos hoy con Julio Prieto. Empezamos. Y ya estamos con Julio Prieto, él es coordinador de CEDES, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, es abogado ecuatoriano especializado en Derecho Ambiental, Derechos Indígenas y Derechos de la Naturaleza. Julio, gracias por estar en NTV Info. Muy agradecido por la invitación, Francisco. Mucho gusto estar aquí. Empecemos a conversar, están pasando muchas cosas en Ecuador y queremos comprender cada una de estas convulsiones políticas y sociales y además si están vinculadas, ¿no? Te comenzaría preguntando por el alza del combustible que dio lugar a un paro por tiempo indeterminado de movimientos indígenas. También, bueno, hay una respuesta bastante fuerte del gobierno de Noboa, el traslado del gobierno, ¿no?, de Quito a la Tacunga. ¿Qué nos puedes explicar de toda esta cuestión? Bueno, pues el alza de combustibles y el traslado del gobierno vienen siendo los últimos golpes de un combo que viene asestando el gobierno contra la población ecuatoriana ya desde hace algunas semanas. Estamos viendo un proceso lento pero sistemático de desmantelamiento del estado de bienestar, de desinstitucionalización, de descalabramiento del Estado de Derecho. Digo, empezamos hace unas 6 semanas, nos han ido cayendo con una ley tras otra contra las fundaciones, fusionaron los ministerios de Energía y Ambiente, y si bien no estamos terminando de manifestarnos en contra de un acto de estos, presentando las demandas de inconstitucionalidad, la siguiente semana tenemos otro tema. Ya las organizaciones no nos damos más. El golpe final obviamente fue el alza del precio de los combustibles, que esto parece que ya ha tocado algunos nervios sensibles. En el pasado varios gobiernos han caído intentando hacer esto mismo. Parece que el gobierno piensa que goza de mucha popularidad o que tal vez el momento es diferente y no va a caer, pero ahora estamos viendo que las calles se han calentado a un nivel que tal vez le debería hacer repensar. Hace una hora escuché que el presidente que estaba en Otavalo, sintiendo el rechazo de la gente, el rechazo masivo de toda la gente en Otavalo, tuvo que abandonar Otavalo por helicóptero, porque ya no estaban las vías habilitadas para salir. Entonces, sí, creo que nos estamos acercando a un momento de colisión entre la defensa de la garantía de los derechos y que está aquí en nuestra Constitución, del Estado de Derecho, y la agenda del FMI, que es la única agenda que tiene el presidente Noboa. Eso te iba a preguntar porque suena bastante parecido a lo que vienen haciendo otros gobiernos de signo similar en la región, como es el de Milei, que están con reformas abruptas, con un plan de austeridad que arremete contra los intereses de las mayorías. Y te pregunto por esto porque resulta raro que justamente el alza del combustible es un tema sensible para Ecuador. Es ahí, como lo comentabas, donde suelen empezar las resistencias más aguerridas a estos planes de austeridad. ¿Por qué crees que avanza igual? ¿Es un mandato que tiene para operar así en la región? ¿No vio los alcances de ese tipo de reformas que pueden tener en lo social? ¿Y qué crees que puede pasar en lo inmediato con eso? Contabas algunos movimientos que ya están ocurriendo. También sé que el traslado de gobierno también lo hizo con militarización del lugar en donde va a ejercer el gobierno Noboa. ¿Cómo analizas todo este tema?
Es una agenda de empobrecimiento. En el tema particular del retiro de combustibles, como sedes, apoyamos el retiro de los subsidios a los combustibles fósiles en general, pero claro, esto tiene que enmarcarse siempre dentro de un marco de una transición energética justa. Estamos siempre a favor de eso. En este caso lamentamos que ni siquiera se ha mencionado la crisis climática y tampoco una transición energética justa. Aquí estamos siguiendo simplemente los mandatos del FMI. Daniel Noboa, el presidente, durante campaña prometió que no iba a subir, sino que inclusive iba a bajar los precios de los combustibles. Su plan de gobierno no contempla estos temas. Sin embargo, ahora sí vemos que ha cambiado mucho, ¿no? O sea, pues digo, en lugar de constitución o un plan de gobierno, si queremos saber lo que va a suceder en Ecuador, hay que atender a la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional. Le digo, es un ataque sistemático contra ambiente, educación, salud, el tema laboral. Los derechos laborales están en retroceso, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza. Y ahora todo esto se lo quiere poner en debate nuevamente con una asamblea constituyente. Que bueno, ahora sí ya vemos que está pasando, estamos teniendo paso. El tema nunca va a dejar de ser complicado porque Ecuador igual está polarizado. O sea, Noboa, si bien puede haber ganado las elecciones con muchas dudas que han quedado al respecto, el Ecuador está polarizado porque la mitad de la gente votó por él, la otra mitad no. Y para aprobar un texto constituyente van a estar por lo menos las 2/3 partes. Entonces se nos hace un poco difícil entender cómo le apuesta con tanta seguridad a ese escenario para terminar de concretar su agenda, sabiendo que políticamente no cuenta con tanta fortaleza. Entonces, bueno, ahí entran ya las suspicacias que siempre tenemos todos los sectores sociales que vimos la última elección y que hemos visto cómo el Consejo Nacional Electoral está totalmente sometido a las órdenes del Ejecutivo. Entonces, sí, dudamos mucho de los resultados que podamos tener en estas elecciones, que sean algo bueno. Ahora que mencionas eso, ordenanos un poco ese tema, las intenciones de Noboa de ir a un referéndum que viene elaborándose hace tiempo, que contiene distintas preguntas. La Corte Constitucional ha observado algunas preguntas, sobre todo las que intentan la convocatoria a una asamblea constituyente. También hay preguntas sobre la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. Contanos cómo viene siendo el derrotero de esta intención de ir hacia un referéndum que sería en noviembre, y qué hay detrás de todo esto. ¿Por qué? ¿Qué está queriendo hacer Noboa con el referéndum? ¿Qué resistencia le está oponiendo la Corte Constitucional? También, ¿qué hay detrás? ¿Y cómo viene la cronología en general de esto que desde afuera, quienes vamos leyendo, está confusa, ¿no? Bueno, en Ecuador nos acostumbramos, nos mal acostumbramos hace un tiempo a tratar de resolver todos los problemas del país con referéndums. Este va a ser, creo que, el tercero que tenemos en los últimos 5 años, y en cada uno nos han dicho que aquí vienen las soluciones a los problemas del país. Si aprobamos la extradición de delincuentes, vamos a obtener mucha más seguridad. Vamos hasta ahora ya 2 o 3 años de esa consulta, han extraditado 2 delincuentes, la inseguridad ha empeorado. Ninguno de los temas que se hizo en la última consulta ha cambiado nada. Entonces nos estamos enfrascando en una similar. Se enviaron, creo que 9 preguntas o 10 preguntas a la Corte Constitucional, no recuerdo exactamente el número. Algunas no fueron aceptadas, en algunas estaban volviendo a insistir en temas que ya habían sido rechazados, como el trabajo por horas. Pero bueno, a la final, algunas preguntas que sí fueron aceptadas por la Corte Constitucional no han sido enviadas todavía al tribunal, al Consejo Electoral para ser incluidas en el referéndum. Solamente tenemos 2 preguntas y adicionalmente la del referéndum. Esto nos deja ver, por un lado, que hay una especie de competencia de fuerzas entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, que están tratando de ver hasta dónde puede llegar cada uno. Hay amenazas de destitución, no directamente de parte del presidente, pero escuchamos recién a la canciller del Ecuador frente a la OEA diciendo que claro, que si la Corte se pronuncia, todos sus jueces estarían cometiendo prevaricato y podrían ser no solo destituidos, sino también encarcelados. Entonces, es una pugna de poderes muy grande que yo creo que ha llevado a la Corte Constitucional a que dé paso al pedido de referéndum, eso sí, con algunas observaciones.
respecto a los considerandos que había y al sistema de asignación de escaños. A los considerandos le pidió que los remueva. El presidente afortunadamente no entró en una nueva pugna, sino que los removió dentro de pocas horas, ya los volvió a enviar y solucionó también el tema de la asignación de escaños, porque en la primera versión que se había enviado de los estatutos simplemente no cuadraban los números. Se hablaba de escoger 80 asambleístas, uno por cada provincia y adicionalmente un asambleísta por cada 200,000 habitantes. Pero si aplicábamos esa fórmula a la población actual ecuatoriana, llegábamos a tener como 150 asambleístas, no 80. Entonces simplemente no había coherencia entre lo propuesto matemáticamente con lo propuesto literalmente. Creo que eso quedó solucionado, aunque parece que la solución va a dejar a algunas provincias sin representación, a las minorías en algunas provincias, porque muchas provincias pequeñas, como por ejemplo Galápagos, que es un archipiélago, no llegarían a tener 2 asambleístas con esta fórmula y eso dejaría sin representación a las minorías. Entonces es un tema que todavía se está desarrollando mientras hablamos. No sabemos si se va a aceptar esta última propuesta del presidente. Entiendo que el Pleno de la Corte está reunido ahora mismo. Ahora, ¿cuál es la intención de ir hacia una asamblea constituyente? ¿Cuál es el cálculo que hace el gobierno? ¿Qué espera de esa asamblea constituyente? ¿Por qué ahora? Bueno, lo que anuncian es que van a solucionar los problemas de seguridad del país con una constituyente. Acusan que el actual constituyente castrochavista comunista es una carta de protección para los delincuentes y dejen indefensión a los pobres ciudadanos buenos, lo cual no tiene ningún asidero, porque siempre que hablas con cualquiera de las personas que sostienen esta tesis y le preguntas cuál es el artículo, dónde están estos temas que te preocupan tanto, no los entienden, no lo saben, simplemente ha sido parte de una campaña que lleva ya mucho tiempo y creo que sería ya la cereza del pastel de este largo proceso que te digo que llevamos de desmantelamiento de la institucionalidad, de desmantelamiento del Estado de Derecho y de los derechos. Quieren hacer una constitución express, muy corta, que no entre en los detalles, y yo creo que con eso quieren decir que no entre en los derechos, y mucho menos en sus garantías. Tú sabes, aquí nos hemos hecho famosos en que las pocas cosas buenas que hace famoso al Ecuador es el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, que ha sido celebrado internacionalmente en Naciones Unidas, por la Corte Interamericana, inclusive en la opinión consultiva reciente sobre el tema del cambio climático. Ha sido un tema central, o sea, digamos, si algo tiene Ecuador que darle al mundo, aparte de las Galápagos, son estos progresos que hemos logrado y que tenemos ahora una Corte Constitucional que ha dotado de contenido a estos derechos de la naturaleza y es justo ese contenido el que está guiando la manera en la que enfrentamos la crisis climática. Pero ahora queremos hacer un borrón de todo eso y yo creo que esto se enmarca lastimosamente en intereses patrimoniales, en intereses empresariales. Y el presidente tiene un interés directo. No solamente es el afán del presidente de seguir la agenda del FBI, sino que su grupo empresarial, su familia, ha invertido también en minería, por ejemplo. Y actualmente y recientemente tuvimos un conflicto muy grande en Cuenca, porque una de las empresas mineras con que estaba relacionada con la esposa del presidente tenía pues ya planificado empezar una gran explotación minera que iba a afectar los páramos y el acceso al agua, la calidad del agua de toda la ciudad. Ahora el gobierno ha dado marcha atrás en esto, al menos así lo ha anunciado, porque la gente se manifestó masivamente en contra del mismo. Pero te digo, ahora ese no es el único proyecto. Noboa y su grupo empresarial, su grupo familiar, tiene acciones en muchas empresas mineras, sabemos también que han estado con el grupo del Ordeño interesados en el campo Sacha, que fue algo que también se les pudo detener cuando querían privatizar el campo petrolero más grande del país. Entonces, no hay aquí, digamos, una agenda de gobierno, sino una agenda empresarial, que ahí mezclada con la del FMI, pues nos tiene en esta situación de desgobierno y que ha sacado a la gente a las calles y vamos a ver cómo termina. Noboa está de los dos lados del mostrador con fuertes compromisos hacia la administración Trump. Pareciera ser un cóctel explosivo.
Volviendo, para terminar lo del referéndum, ¿el referéndum es vinculante o es una encuesta a cielo abierto? El referéndum es vinculante y esa es la esencia, la naturaleza legal del referéndum, es la palabra del pueblo y debe ser cumplida. Pero volviendo al tema de la minería, en Cuenca hubo un referéndum para saber si es que se podía permitir minería y los cuencanos votaron mayoritariamente que no. No quieren minería en Cuenca, pero ese referéndum no se lo está respetando. Hubo otro referéndum por el tema del Yasuní, para dejar el petróleo bajo tierra del Yasuní, y tampoco se lo está celebrando. Entonces sí, o sea, la pregunta que me haces, la respuesta directa es sí, son vinculantes, pero dependerá del gobierno. Ahora tenemos un gobierno que no hace caso a los referéndums, pero nos está convocando a otro. Supongo que cuando las preguntas le salgan a favor, se hará caso. Otro caso, en el último referéndum nos preguntaron si estábamos de acuerdo en que para atraer la inversión internacional sometamos al Ecuador a arbitraje internacional. Y la gente votó que no. No queremos estar sometidos a arbitraje internacional, tenemos pésimas experiencias, no nos va bien. ¿Y qué están haciendo ahora, a pesar de que votaron eso? Firmando todos los contratos con arbitraje internacional. Entonces te digo, si hubiera ganado la pregunta del arbitraje en el referéndum, lo estarían haciendo diciendo, es que el pueblo lo votó. El pueblo no lo votó, igual lo están haciendo. Hay cero respeto por las instituciones democráticas, por la legalidad, por la voz del pueblo. Es un tema más de apariencias, tiene, digamos, un séquito mediático muy grande, muy poderoso, que le aplaude todas sus decisiones porque es lo que el país necesita, supuestamente, en esta guerra imaginaria que han emprendido. ¿Y los otros poderes, los de contrapeso? ¿Cómo está el Parlamento, la justicia? No existen. No hay ningún contrapeso. Daniel Noboa tiene todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el económico, el religioso, el mediático. Le falta la Corte Constitucional y lo tiene todo. No tiene el corazón de la gente, pero digamos en serio, tiene todos los poderes. La Asamblea vota en tiempo récord, aprueba cualquier ley que Daniel Noboa mande, como que fuera una ley de urgencia económica, sin debate, sin análisis, y por eso es que estamos aprobando una serie de leyes inconstitucionales. Las últimas 5 leyes que han sido aprobadas por el gobierno tienen un récord de demandas de inconstitucionalidad. La Corte ya no puede más al ritmo que está trabajando con tantas demandas y con la presión que pone el gobierno. Y bueno, cuando le tumban una norma, la deroga y al día siguiente emite otra similar, como para volver a empezar y no darle tiempo a la Corte de que trabaje. Entonces, ¿Qué leyes son esas? Por ejemplo, alguna de las últimas en las que ha avanzado que mencionás como inconstitucionales, ¿sobre qué versan? Por ejemplo, hubo la ley de inteligencia, que permitía que el gobierno espíe libremente a cualquier ciudadano, ingrese libremente a cualquier casa sin orden judicial, detenga a las personas, que se creen identidades secretas para agentes del Estado, nuevas identidades secretas, y que se utilicen fondos públicos de los que nadie iba a dar cuentas. De hecho, todas las pruebas tenían que ser incineradas después de una simple revisión por parte del Contralor. Eso se declaró inconstitucional de manera preventiva, o sea, todavía no es un dictamen de fondo, pero de manera provisional fueron decretadas inconstitucionales esas medidas. Lo mismo estuvo una ley que le permitió, la ley de integridad pública, algo así, que le permitía también despedir masivamente funcionarios sin reconocer sus derechos laborales o disminuyéndolos al mínimo, también tuvo ahí algunos impedimentos. Entonces, sí, te digo, es un tema que ha ido semana tras semana cayéndole a la sociedad civil, destruyendo la institucionalidad y mermando el Estado de Derecho de una manera que estamos verdaderamente asustados en el Ecuador. Y ahora estamos también con riesgo de ser criminalizados si nos oponemos, porque ahora es terrorismo. Por ejemplo, estar a favor del paro, de la marcha que estamos ahora viviendo en el Ecuador. Están incursionando a las casas de los dirigentes durante la noche para detenerlos como flagrancia. Entonces sí, estamos viviendo una época de locos. Lo más parecido a esto es una dictadura. Claro, esa imagen me venía a la mente, ¿no? ¿Bajo qué pretexto se detiene o se allana a militantes sociales? ¿Es la excusa del terrorismo, de que están atentando contra la democracia? Porque es algo que también se escucha en otros gobiernos de derecha, que ante
la discusión o las opiniones divergentes se las acusa de querer desestabilizar la democracia, ¿no? Tal cual, es el comodín, la carta que nunca te falla. Ahora lo vemos a Donald Trump también haciendo lo mismo, inclusive contra periodistas, contra comentaristas de los shows nocturnos. Es claro, acusar a la disidencia del enemigo. Y creo que en el caso de Ecuador esto responde mucho a la incapacidad del gobierno de hacer frente a los problemas. Hemos ido viendo cómo poco a poco, digamos, en el anterior gobierno que no tenía una mayoría parlamentaria, el presidente Noboa culpaba a la Asamblea de todos los males del país y que la Asamblea no lo deja gobernar. Ahora tiene una mayoría parlamentaria que le permite hacer lo que quiera, entonces el enemigo es la Corte Constitucional, porque viene a revisar la constitucionalidad y no comprende las necesidades del país. Acusan a la Corte de no tener empatía con las necesidades del país. Yo no he visto en qué parte dice que la Corte tiene que actuar con base empatía o entonces sí, es un tema que ya escapa a los análisis jurídicos. Esto ya entra totalmente en lo político. Y todo esto en un contexto de un gran clima de inseguridad, que ahí te quiero preguntar también por el aspecto político y si se quiere vinculaciones también ambientales y con el tema de los bienes de la naturaleza, porque bueno, Ecuador vive una crisis de seguridad hace mucho tiempo. Ahora también Noboa viene respondiendo con estados de excepción en algunas provincias, toque de queda nocturno, que también parece ser una herramienta funcional a otras cosas, no solo al tema de la inseguridad. Y también hemos visto que empieza a haber algunos sucesos en zonas críticas como en la Amazonía, con represión de la policía a organizaciones indígenas que están o en la defensa del territorio o en alguna cuestión más vinculada al ambiente. ¿Cómo evaluás el tema de la inseguridad y cómo está obrando el gobierno con sus fuerzas de seguridad para este tema como excusa o para todos los temas, ¿no? El tema de la inseguridad, a ver, spoiler, la inseguridad pasa por falta de ejecución presupuestaria, falta de voluntad política de ejecutar todos los recursos que se deberían destinar a este tema. Tenemos las unidades de policía abandonadas. Nos subieron 3 puntos del IVA. Tienen un supuesto plan Fénix. Nos han hecho las consultas, los referendos para aprobar la extradición. Hemos hecho todo lo que el gobierno ha querido. Y la inseguridad solo sigue subiendo. Ahora supuestamente la solución va a ser traer bases militares extranjeras. Sabemos que no es así porque ya tuvimos una base militar extranjera aquí en el Ecuador, tuvimos una base de los Estados Unidos en Manta, y lo único que subió fue la tasa de violaciones de las mujeres en Manta. No subió ni la tasa de captura de drogas, ni disminuyó la delincuencia. Eso pasó después, cuando se empezaron a implementar políticas públicas, políticas sociales que apoyaban a la gente cuando había trabajo. El estado de excepción, ya más que estado de excepción, es el estado normal. El estado de excepción pasó de ser una excepción a ser la regla general. Vivimos de estado en estado de excepción. Y esto es tan así que el presidente mismo ha dicho, no podemos vivir de estado en estado en excepción, y por eso tengo que cambiar la Constitución para tener las facultades que tenga un estado de excepción de manera normal. Entonces ya de claro nos está diciendo que él requiere gobernar como un jefe autoritario, como que hubiera un estado de excepción y que esos derechos que puede saltarse en el estado de excepción le son molestosos. Esos derechos sociales, culturales, son los que no le permiten gobernar. Estamos viendo en la Amazonía, ahora se ha sumado la mayor parte de la Amazonía, creo que solamente la provincia de Sucumbíos no se ha sumado también a estas movilizaciones, y ahí ahí tenemos distintos tipos de problemas. Me parece que el día de ayer estaban ingresando militares a la fuerza en territorio guaraní, se habían dado enfrentamientos, se están cerrando algunos puntos de carretera. Digamos, el desarrollo de esto se está dando mientras hablamos también. Hoy es un día crítico para el paro. Hoy veremos si es que el paro se fortalece o se empieza a debilitar. Ya es el tercer día, se están sumando organizaciones, pero también el gobierno ha empezado a ofrecer bonos.
Entonces, también mientras discutimos, hay largas filas en Riobamba de campesinos queriendo cobrar un bono de $1,000, bonos raíces o algo así, le han puesto de nombre, supuestamente para cultivar sus tierras. Pero lo que está haciendo el gobierno es que cada persona que está recogiendo su bono ahí no esté en las marchas. Y lo mismo hizo con los transportistas, ¿no? Los transportistas salieron, bloquearon las calles y para que se vaya a cada uno también $1,000, $2,000, entonces no están protestando. Lo que no les han dicho es que estos bonos se los van a dar hasta la consulta popular. O sea, después de noviembre, eso ya se acabó, ya no necesitamos los votos, ahora sí los vamos a reprimir, les vamos a quitar los buses y vayan a reclamarle a la alcaldía si quieren subir los pasajes o los fletes. Entonces sí, es un gobierno que toma decisiones sin ninguna planificación de los impactos sociales que pueden tener, de los impactos en las economías más vulnerables, sino que lo hace, volviendo al inicio, solamente con el objetivo de cumplir la agenda impuesta en la carta de intención firmada con el FMI. Julio, agradeciéndote tu claridad y tu tiempo, te dejo unos minutos más para algo que quieras destacar, algo que no hayamos conversado, que te parezca importante que debemos saber o a qué debemos prestarle atención sobre la situación de Ecuador de aquí en más. Creo que hay que prestarle atención a la situación del Ecuador en el plano internacional. Ecuador durante un buen tiempo fue, no voy a decir un actor crítico, pero sí se convirtió en un actor importante, en un actor propositivo, con buenos criterios y propuestas ante la comunidad internacional, y de repente hemos pasado a ser, junto con Paraguay y algún otro estado que también somos esbirros de los Estados Unidos, los únicos que nos oponemos a reconocer al Estado palestino. ¿Me explico? Entonces sí creo que hay que ponerle un ojo a Ecuador en el plano internacional también, cómo ha debilitado sus posiciones en detrimento de los intereses nacionales y solamente en favor de los de cierta potencia que todos sabemos cuál es. Julio, gracias por tu tiempo. Seguiremos estos temas, así que te agradecemos. Encantado, Francisco. Y a ustedes les pedimos, como siempre, que dejen su comentario, que compartan este video, que nos sigan en todas las redes de NTV Info para estar informados e informadas con lo que pasa en la región y en el mundo. Hasta la próxima.